veces hay ideas tan poderosas que pueden cambiar por completo un debate público sin mover ni un solo dato de la realidad. ¿Cómo es posible? Bueno, a veces es tan simple como cambiar las palabras. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo una sola frase, el impuesto a la muerte, se convirtió en un arma política que resultó ser mucho más efectiva que cualquier análisis económico. Muy bien, vamos directo al grano. A la izquierda tenemos un término técnico, casi aburrido, impuesto de sucesiones. A la derecha, algo mucho más potente, impuesto a la muerte. Ojo, estamos hablando exactamente de la misma política fiscal, pero la forma en que el público la percibe no podría ser más distinta. Y este cambio, créanme, no fue ningún accidente. Fue una estrategia súper deliberada del consultor político Frank Luntz para darle un giro total al debate. Y como vamos a ver, le funcionó espectacularmente bien. Bien, vamos a empezar con el impuesto de sucesiones. Parece que es difícil de eliminar, porque solo afecta a patrimonios heredados de más de 2 millones. Pero hemos hecho progresos. Y el gurú del marketing, Frank Luntz, nos va a ayudar. Hola a todos. Conseguir que la gente apoye la reducción de impuestos a los más ricos siempre ha sido muy difícil. A veces lo logramos en el pasado, pero el de sucesiones siempre se nos ha resistido. Sin embargo, ya hemos dado con la solución. El impuesto de sucesiones se aplica a cualquiera que llegue a heredar más de 2 millones de dólares. ¿A cuántos os parece mal? Bien. ¿A cuántos os parecería mal algo llamado impuesto a la muerte? En vez de calentamiento global, que todos coincidimos, da mucho miedo, lo llamaremos cambio climático. Amigos, el gobierno se está llevando vuestro dinero cuando... Ya sabemos que los demócratas odian rebajar impuestos, sobre todo a los ricos. Quiero que eliminen el impuesto a la muerte, eso es lo que quiero. No quiero que me cobren por morirme. ¡Te cobran por morir! Si le doy algo a mi hija, ya he pagado un impuesto. ¿Por qué tengo que pagarlo otra vez por morir? Este cambio de lenguaje no fue una casualidad poética, para nada. Fue un movimiento calculado, diseñado con una precisión casi quirúrgica para alterar la percepción de la gente. El objetivo era clarísimo, transformar un impuesto que grava grandes patrimonios en una especie de penalización universal, cargada de emoción. Básicamente, un arma semántica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo es posible que un simple cambio de nombre haga que un impuesto, que en realidad solo afecta a una fracción mínima y muy rica de la población, se vuelva tan impopular para todo el mundo? Para poder entender esto, tenemos que hacer un pequeño viaje, dejar por un momento el debate político para entrar en la teoría económica. A ver, el modelo convencional asume que todos actuamos como consumidores perfectamente racionales. Pero la economía del comportamiento nos enseña que nuestras decisiones están súper influenciadas por cómo nos presentan las opciones. Se trata, en el fondo, de la lógica de la ilusión. Y aquí está el concepto central de todo esto, el efecto de presentación, o como se le conoce en inglés, framing effect. Como lo describe el economista Hal Varian, la manera en que se formulan las opciones influye de forma poderosísima en nuestro comportamiento, incluso cuando los resultados son idénticos. En pocas palabras, nuestras decisiones no se toman en el vacío, para nada. Pensemos en el famoso dilema de Tversky y Kahneman para que quede más claro. Imaginen esto. Una enfermedad amenaza a 600 personas. Tienen 2 opciones. Con el plan A se salvan 200 personas, seguro. Con el plan B hay una probabilidad de 1/3 de salvar a las 600 y 2/3 de que no se salve nadie. La gran mayoría de la gente, cuando se lo presentan así, en términos de vidas salvadas, elige la opción segura, el plan A. Pero, ¿qué pasa si presentamos el mismo problema de otra manera? Ahora con el plan C, 400 personas morirán. Seguro. Con el plan D, hay 1/3 de probabilidad de que nadie muera y 2/3 de que mueran 600. Ahora, si hacen las cuentas, el plan A es idéntico al C y el B es idéntico al D. Son exactamente lo mismo. Sin embargo, en este marco negativo de vidas perdidas, la mayoría de la gente elige la opción arriesgada, el plan D.
el marco, la presentación, lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo. Como lo resume brillantemente Varian. No es que le tengamos miedo al riesgo en general. Lo que de verdad odiamos es perder. El dolor de perder algo se siente mucho, pero mucho más fuerte que el placer de ganar algo de valor similar. A esto se le conoce como aversión a la pérdida, y es la tremenda fuerza psicológica que está detrás del efecto de presentación. Un ejemplo perfecto de esto es el famoso experimento de la taza de café. A un grupo de personas se les regala una taza, y se les pregunta por cuánto la venderían. A otro grupo, que no tiene la taza, se le pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar por ella. El resultado es, bueno, es asombroso. Quienes ya tienen la taza piden más del doble para venderla de lo que los otros están dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque para los dueños, venderla se siente como una pérdida. Bueno, ahora volvamos a lo nuestro. ¿Cómo conectamos todas estas teorías de presentación y aversión a la pérdida con nuestro caso del impuesto? Pues bien, el cambio de nombre no fue solo una cuestión de retórica. Fue una intervención muy calculada, lo que se conoce como un empujón técnico o nudge. A ver, ¿qué es exactamente un nudge técnico? Piénsenlo así, es una intervención que cambia la arquitectura de una decisión, pero sin prohibirte ninguna opción y sin cambiar los incentivos económicos reales. Y llamar al impuesto de sucesiones impuesto a la muerte es un ejemplo del libro. No cambia el impuesto en sí, pero sí cambia por completo la forma en que pensamos sobre él. Vamos a desglosar cómo funciona esto, paso a paso. Primero, te presenta la política como una pérdida directa y dolorosa, pagar por morir. Segundo, ancla todo el debate en una emoción negativa y universal. Tercero, explota directamente nuestra aversión natural a la pérdida. Y finalmente, desvía toda la atención de un debate complejo sobre la transferencia de grandes riquezas a un evento simple, emocional y que nos toca a todos, la muerte. Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo con esto, claro. Esta perspectiva de la economía del comportamiento no está libre de críticas. Y la pregunta que surge es, ¿estamos hablando de una verdadera revolución en el pensamiento económico o es quizás algo redundante? ¿Es solo ponerle un nombre nuevo a conceptos que la teoría clásica ya había explorado? Y es una pregunta súper válida la que plantea la economía clásica. A ver, ¿es esta la historia completa? ¿O será que el modelo tradicional ya tenía respuestas para estos supuestos sesgos, solo que les llamaba de otra forma, como por ejemplo, teoría de la información asimétrica? Y la verdad es que la crítica desde el lado clásico es fuerte, ¿eh? Sus defensores argumentan que no necesitamos teorías nuevas para explicar estas cosas, dicen que, a largo plazo, el mercado solito se encarga de recompensar el comportamiento racional, y que si las personas se detuvieran a razonar con calma, sin dejarse llevar por la emoción, probablemente llegarían a la conclusión racional que la teoría clásica siempre predijo. En resumen, su punto es, no es un sesgo, es que a la gente le falta información o simplemente no se ha detenido a pensar bien las cosas. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizás la más importante de todas. Si la racionalidad pura es un ideal, algo a lo que llegamos solo con esfuerzo y no nuestro estado natural, entonces, la pregunta clave es, ¿quién está diseñando la arquitectura de nuestras decisiones de todos los días? Si el marco importa tanto o más que la lección en sí, ¿quiénes son esos arquitectos? Y sobre todo, ¿cuáles son sus intenciones?